Bueno, vamos a continuar con la teoría del desarrollo. Uno de los modelos fundamentales de la teoría del desarrollo, denominado el modelo de oferta ilimitada de trabajo del premio Nobel de Economía, quizás de los clásicos. El único fueron dos premios Nobel, Rostow y Lewis, que hicieron brillar la teoría del desarrollo en la academia. Arthur Lewis, un gran economista del desarrollo, quizás junto con Albert Hirschman, los dos teóricos más sobresalientes y conocidos. Ambos enseñaban incluso en el momento en que Arthur Lewis recibió el Nobel en la Universidad de Stanford, ¿sí? Enseñaba tanto Lewis como Albert Hirschman, y a alguno de los dos le iban a dar el premio Nobel. Pero tal vez lo que inclinó a la academia a laurear a Arthur Lewis fue que Arthur Lewis, que fue quizás de los teóricos del desarrollo, el que logró exponer la teoría en la forma de un modelo, que es una teoría simple, elegante, autoconsistente, y que trata de utilizar en su exposición lenguaje formal, ¿sí? Mientras Albert Hirschman es un gran teórico, pero mucho más parecido a los economistas políticos clásicos del siglo XIX, el siglo XVIII y XIX, que son, si se quiere, en el mejor sentido de las palabras, retóricos, es decir, son más economía política que economía formal, ¿sí? Tal vez sea a mi modo de ver el que Lewis haya expuesto su teoría de una manera, en los términos de lo que podríamos llamar un modelo, inclinó, ¿sí?, a la academia a laurear a Arthur Lewis, y especialmente a laurearlo por este modelo de oferta ilimitada de trabajo. La teoría del desarrollo, como expusimos en la introducción, puede tener, si se quiere, dos grandes momentos, ¿sí? Lo que podríamos llamar la teoría clásica del desarrollo, ¿sí?, que se desarrolló, valga la redundancia, entre los años 50 hasta los años 70, fundamentalmente es su momento más importante, ¿sí? Muchos lo llaman también la vieja teoría del desarrollo de manera cariñosa, ¿sí? Los pioneros o grandes líderes del desarrollo son de este periodo, de lo que yo prefiero llamar la teoría, ¿sí?, clásica del desarrollo, y la nueva teoría del desarrollo, que es la que se genera a partir, después de la crisis de los 80, al final de los 80, los 90, donde está toda la teoría neoinstitucionalista que le dio el premio Nobel a Douglas North, o la economía social de Amartya Sen, que también mereció el premio Nobel. Ahí hay muchos, en la nueva teoría del desarrollo ya hay muchos laureados, ¿sí? Esa nueva teoría del desarrollo, muchos lo llaman también neoclásica del desarrollo, no en el sentido de neoclásica de la teoría, sino como una continuidad de estos clásicos, ¿sí? Y nueva teoría del desarrollo, más afín a la teoría que hace parte ya del cuerpo oficial de la teoría económica. Esos dos momentos, que es los que vamos a ver en el curso. Entonces, volviendo, la teoría clásica tiene dos grandes, también otras grandes teorías. La teoría del desarrollo clásica desde la oferta, por eso se llama un modelo de oferta. Ahí hay muchos autores: Hershey, Krohn, Kuznets, Radnan Nurse, ¿sí? Colin Clark, pero sin duda, a mi modo de ver, y creo que hay un consenso, y sobre todo por haber merecido el Nobel, Arthur Lewis es la figura
más importante cimera desde el lado de la oferta. Están los teóricos del desarrollo clásicos también, desde el lado de la demanda, que veremos posteriormente. Entre ellos la figura cimera es quizás Albert Hirschman, pero hay otros muy grandes también, como Lau Chin-Kerry, que además fue un economista muy importante para el caso colombiano. Recuerden que fue, sí, nació en Canadá, pero se volvió ciudadano norteamericano. Vivió la época de la revolución keynesiana, compitió en algunas teorías en temas del crecimiento con Keynes, hizo grandes controversias, fue asesor muy importante de el expresidente Roosevelt, ¿sí? Delano Roosevelt, la gran figura demócrata presidencial de los tiempos de la guerra en Estados Unidos, el gran líder del New Deal en Estados Unidos, pero Kerry con el tiempo vino a una misión del Banco Mundial en temas de desarrollo a Colombia y Kerry se quedó enamorado del país y se quedó, ¿sí? Vivió en la Candelaria, entre otras cosas, aquí abajito del externado, ¿sí? Mucho tiempo, igual que Hirschman, ¿sí? Después Kerry se trasladó a la sabana porque le encantaba tuvo su finca en la sabana, a él le encantaba producir leche, fue un gran productor y podríamos decir pionero de toda esta gran industria alpina en la sabana, y Kerry fue el primer decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacional, diría que formó la primera gran generación de economistas de este país, ¿sí? Y después fue el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y llevó a la Facultad de Economía de los Andes a la cima y formó quizás la segunda gran generación de economistas nacionales. Lau Chin-Kerry, entonces, más que Hirschman, ambos fueron teóricos brillantes del desarrollo, pero algo bien interesante, estuvieron muy compenetrados con el caso colombiano, se volvieron colombianos, ¿sí? Y sin embargo, cosa extraña, teniéndolos aquí, a los que menos les hicimos caso desde el punto de vista de sus consejos en términos del desarrollo, este país fue a Hirschman y a Kerry. ¿Eh? Si les hubiéramos, teniéndolos cerca, los desaprovechamos, hubiera sido quizás distinta la historia del desarrollo de este país. Bueno, la teoría clásica es esos modelos de oferta, esos modelos de demanda Hirschman-Kerry, y el pensamiento económico estructuralista, más afín al pensamiento económico latinoamericano, que es la teoría cepalina del intercambio desigual, que sí, ella sí influyó mucho en América Latina. ¿Sí? Entre el 50 y el 70, el keynesianismo, podríamos decir, entró a América Latina por la vía de la CEPAL. ¿Sí? Si en el mundo entre el 50 y el 70 todos éramos keynesianos, en América Latina todos éramos keynesianos en el sentido cepalino, es decir, todos éramos cepalinos. ¿Sí? La CEPAL influyó y posiblemente esa gran influencia de la CEPAL oscureció los mensajes especialmente de Hirschman y Kerry, y tal vez eso tenga implicaciones, haga parte de las explicaciones del proceso de desarrollo nacional y latinoamericano. Bueno, dicho esto, desde el campo de la teoría, entonces clásica, la vieja teoría del desarrollo en forma amigable, los pioneros del desarrollo, sí, surgieron desde el lado de la oferta, y Herches Krohn se evolucionó llevó al texto de Randall Noor de la formación de capital en los países insuficientemente desarrollados. Finalmente tuvimos este modelo de oferta ilimitada de Arthur Lewis, OIL, para ponerlo así, oferta ilimitada de trabajo de Arthur Lewis. ¿Qué es lo que de entrada dice el modelo, la teoría? ¿Cuál es el problema que se plantea, ¿sí?, resolver científicamente Arthur Lewis? Él dice que una economía atrasada, ¿sí?, es una economía que se caracteriza, y eso es bien interesante, por una oferta ilimitada de trabajo muy alta. Yo la pongo aquí igual a 1, para decir eso que hemos dicho en otros momentos, ¿sí? Una economía con gente ocupada improductivamente.
Es decir, donde no hay desempleo porque todo el mundo está ocupado, pero no hay productividad porque nadie está empleado. La gente está en el fondo sin hacer nada productivo, pero no se ocupa. O sea, no hay empleo ni hay desempleo. Es lo que Nurs y otros pioneros llamaron una economía subempleada, ocupada improductivamente. Lewis, a eso que muchos llaman economía subempleada o ocupada improductivamente, le da un nombre más preciso, una categoría: oferta ilimitada de trabajo. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que a determinado, ¿sí?, de inversión siempre, ¿sí?, nunca se encontrará restricción laboral en la economía. Dados unos salarios, siempre tendremos, ¿sí?, demanda de trabajo para cumplir esa oferta que genera la inversión, ¿sí? Entonces la economía trazada es una economía con una oferta ilimitada de trabajo, igual a 1, y con escasez de capital. No hay capital, no hay empresarios, ¿sí? Por eso tan baja la inversión, por eso no hay empleo productivo, por eso hay pobreza, ¿sí? Por eso el crecimiento es stand-by, es decir, un crecimiento, ¿sí?, a su nivel más bajo, ¿sí? Hay un círculo vicioso de la pobreza. Entonces yo lo pongo aquí, no es cero nunca, es un capital, existe, pero es muy pequeño, ¿sí? Pero es la gran oportunidad. Si este capital pequeño se invierte empleando, ¿sí?, no tiene restricción porque hay una oferta ilimitada de trabajo. Es su gran oportunidad para poner en marcha eso que en otro momento es el cajoncito del crecimiento que llamamos acumulación de capital. Crecer por la vía de la acumulación de capital. ¿Qué es la acumulación? En el fondo, tomar este capital pequeño, invertirlo, empleando productivamente una determinada cantidad de trabajo que se encuentra en esa oferta ilimitada de trabajo. Esa es la economía trazada. Una economía con hoy igual a 1 y capital tendiendo a 0. ¿Qué es el desarrollo en Lewis? ¿Qué es lo interesante? Hoy 0, es decir, toda esa población ocupada improductivamente ahora está empleada, plenamente empleada en productividad. O sea, se transforma hoy de 1 a 0. ¿Y qué implica eso? Que se pone en marcha por el empleo productivo un proceso de acumulación de capital que hace que este capital tan pequeño, ¿sí?, tendiendo a 0, hay un proceso entonces de acumulación de capital, pues, de acumulación de capital que produce eso, hoy 0 y capital 1, abundante. Entonces, el desarrollo tiene aquí ya una definición interesante. Es un proceso de cambio estructural, ¿sí?, de oil 1 y capital 0 a oil 0 y capital 1. Es decir, esto es lo que podemos llamar una economía de pleno empleo. ¿Pero qué hubo aquí? Un proceso de acumulación de capital que se expresó en una tasa de crecimiento, y le pongo en puntico, del Producto Interno Bruto alta y sostenible. Creció la economía mediante un proceso de acumulación y llevó a la transformación. ¿Cuánto, según Arthur Lewis y los teóricos del desarrollo, podía llevar este proceso en economía? Dicen algo interesante: si esto a Inglaterra, que fue la transición del feudalismo al capitalismo, le costó un siglo, a las economías en desarrollo tardías, es decir, después de la segunda, les puede costar entre 30 y 40 años. ¿Por qué? Porque los pioneros tienen el problema de ser pioneros. La ventaja es que por ser pioneros estarán en la frontera, pero la desventaja es que no tienen de dónde aprender y les lleva mucho tiempo. En cambio, los tardíos, ¿sí?, nunca estarán en la frontera porque ya ocupan los pioneros, pero podemos aprender de los pioneros y eso nos llevará
30, 40 años. Si miran, para poner ese ejemplo, a Inglaterra le costó 100, pero ¿cuánto le costó a Corea, a Taiwán, a Hong Kong? 40 años. A Japón 30. ¿Sí? ¿Y cuánto le puede costar a los chinos? Por ahí 20, 30 años, que es lo que llevan y ya están en la frontera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo creció China? China no creció como un pionero inglés. China creció con la inversión japonesa, la inversión norteamericana y europea y exportándole ventajas comparativas, estáticas y después dinámicas a Europa, a los grandes mercados, atrayendo gente, aprendiendo de los demás, utilizando a los demás. Entonces, por eso los tardíos, si bien les cuesta estar en la frontera, que eso es la ventaja o el privilegio de los pioneros, tienen la ventaja del tiempo. Pueden, aprendiendo de los demás, tener un horizonte de tiempo, digamos, menor, ¿sí? Si se hacen bien las cosas. Es decir, este proceso, entonces, según Arthur Lewis, que eran bastante optimistas, podía llevar 30, 40, máximo 50 años, la mitad de lo que le costó a los pioneros, ¿sí? O sea, era posible, y por eso los teóricos del desarrollo bastante optimistas en que una vez una economía despega y empieza a volar, es cuestión de tiempo un aterrizaje feliz. ¿Sí? ¿Cuál era la idea clave, el segundo tema importante que hay que mencionar de este modelo de oferta ilimitada de trabajo de Arthur Lewis? Que como hay oil, hay mucha población ocupada improductivamente, entonces cualquier inversión y el capital es positivo, es pequeño pero existe, entonces es posible fijar los salarios. Los salarios entonces no están determinados como en un modelo clásico y neoclásico endógenamente por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, la oferta de trabajo y la demanda de trabajo determinan los salarios. Si hay mucha oferta de trabajo, pues frente a la demanda los salarios serán bajos, pero si hay poca, si se quiere, un exceso de demanda de trabajo y poca oferta, los salarios suben, se mueven con el mercado. No, aquí no. Aquí los salarios están determinados exógenamente y se pueden fijar. Y, ojo, aquí los voy a poner porque esta es la curva. Aquí tenemos los salarios que reflejan la productividad marginal. Entonces podemos fijar los salarios, estos, y mantenerlos constantes a través del tiempo. No se mueven. Porque hay una oferta ilimitada de trabajo. Eso hace que se puedan fijar y mantener constantes. Y mantenerlos constantes hace que entonces el proceso de acumulación de capital se pueda acelerar. Es decir, que los empresarios maximicen utilidad, maximicen beneficios, porque los salarios en términos reales, ¿sí?, con precios dados, esta es una economía sin inflación, se mantienen constantes a través del tiempo. Entonces, el gran tema, lo fundamental aquí, ¿cómo se fijan esos salarios? Esa es la pregunta. ¿Por qué aquí? Uno más arriba, uno más... Entonces, se fijan con un criterio importante, ¿sí? Que sean mayores, que llamémoslo aquí, voy a poner esto, salarios urbanos, industriales, o salarios en el sector capitalista, sean mayores que los salarios, pongámoslo entre comillas, porque no son propiamente salarios, sino ingresos de subsistencia en el sector de subsistencia. En términos modernos, en América Latina, ¿sí?, esto se explica como salarios urbanos mayores que los salarios rurales. Es lo que vemos siempre, ¿sí? Si ustedes ven hoy, los salarios urbanos en Bogotá son mayores que los salarios en las zonas periféricas, rurales. Pero ¿qué es lo que se paga en los salarios urbanos? Esos son los salarios que paga el sector capitalista, las fábricas, frente al sector de subsistencia, en donde está la oferta ilimitada de trabajo o la economía campesina, por ejemplo.
¿sí? Entonces, si un salario se fija y se mantiene constante superior a los ingresos que recibe un campesino, un trabajador ocupado improductivamente, es decir, miembro de la oferta ilimitada de trabajo, pues entonces se genera un incentivo. ¿Y cuál es ese incentivo? Que la gente va a migrar de los campos a las ciudades, como ocurrió en la transición al desarrollo capitalista. Va a migrar del sector de subsistencia a las fábricas, de las pequeñas propiedades donde solo hay pobreza, miseria, ¿sí? No hay alimentación ni medicina, a las ciudades, a las fábricas que les pagan un salario, ¿sí? Pero constante, pero que les alcanza. Es decir, el pobre de las ciudades es inmensamente en ese sentido rico frente al pobre de los campos, ¿sí? Y eso es el incentivo. El sector de subsistencia tiene un incentivo para migrar y movilizarse al sector capitalista. ¿Y cuánto va a atraer el sector capitalista? Pues va a depender de la inversión. Entre más inversión haga, entre más se desarrolle la inversión, se fortalezca la inversión, hay más fábricas, hay más trabajo en esas fábricas, se demanda más trabajo, habrá migraciones mayores, ¿sí? Y la oil, ¿sí? Esto empieza a disminuir y empieza a asumir esta forma, ¿sí? Cercana a cero, es decir, a pleno empleo. Entonces, este es el efecto atracción, que el salario del sector capitalista sea superior. Entonces lo fijamos con ese criterio, y si estos son los salarios y esta es la productividad, en este punto donde el salario es igual a la productividad, fíjense, vean ese punto, ¿sí? El salario aquí es igual a la productividad, que es esta curva con rendimientos decrecientes, ¿sí? Entonces trasladamos este punto sobre n. Este es el nivel de ocupación inicial, n sub 0. ¿Qué produce n sub 0? Vamos a ponerlo aquí. Con n sub 0 es el nivel de lo que hemos ocupado productivamente. Entonces, todo esto, es decir, ya pongamos aquí el 0, pongámosle aquí, si se quiere, O, no, B, pongámosle B. Entonces, todo esto, O, B, A, N sub 0, toda esa área es el producto. El PIB. El producto. Esto es el PIB en términos de una economía. ¿Y en qué ese producto, en qué se descompone? Ese producto se descompone en esto. ¿Qué es esto? N sub 0, O, W, A. Esos son los salarios de la economía. Fíjense, pagamos $100, esa es la tasa salarial que es constante, y empleamos 100 personas, supongamos, 100 personas a $100, pues ahí tiene, haga la operación, ese es el nivel de salarios de toda la economía. ¿Cuántos son los salarios de Colombia? Pues es simplemente multiplicar, supongamos, el salario mínimo, un promedio de salario, por la cantidad de gente ocupada, empleada. Ese es el total de salarios. ¿Y qué hace la gente con esos salarios? Sale el consumo de las familias, de los hogares. Entonces, los salarios. Entonces, si usted hace todo este del producto y le restan estos salarios, ¿qué queda? ¿Sí? Queda esto. Esta área. ¿Qué es esa área? Los beneficios capitalistas, la ganancia. Entonces el producto que genera el trabajo empleado por la inversión capitalista, ese producto se descompone en dos grandes categorías.
dos grandes ingresos: el ingreso de los trabajadores, que son los salarios, y el ingreso de los capitalistas, que son los beneficios. ¿En qué se van los salarios? Entonces los salarios, ya sabemos, se van en consumo de los trabajadores. ¿Qué más hacen los trabajadores con sus salarios? En este modelo lewisiano, que es muy de economía clásica, por eso es teoría clásica, muy economía clásica, los trabajadores, ¿sí?, gastan lo que ganan. Entonces, ¿cuánto es el ahorro de los trabajadores? En este modelo, el ahorro de los trabajadores es cero. La idea es, en la teoría clásica, y eso lo plantea Aldous Lewis, que los trabajadores solo gastan lo que ganan. El consumo, pero mueven la economía. El consumo. ¿Qué hace? ¿En qué se van estos beneficios? ¿Qué es lo que ganan los capitalistas? Los beneficios entonces se descomponen en dos gastos: el consumo de los capitalistas también consumen, ¿sí? Son familias, son empresarios, por un lado, desde el lado de la oferta, pero desde el lado de la demanda son hogares. Pero tienen algo: el ahorro de los capitalistas es mayor que cero. Entonces, los capitalistas, a diferencia de los trabajadores, en este modelo ahorran, ¿sí? Sus beneficios se vuelven consumo, pero también ahorro. Entonces, ¿qué hacen con ese ahorro los capitalistas? Esa es la clave del proceso de acumulación de capital y del desarrollo: que el ahorro de los capitalistas no solo sea mayor que cero, sino lo más alto posible. Como ese ahorro es alto, entonces, ojo, ¿sí?, el ahorro, y lo voy a poner aquí, ¿sí?, el ahorro de los capitalistas es la inversión. Inversión es lo que pone en marcha un proceso de acumulación de capital. Con este ahorro invierte. ¿Y en qué se va la inversión? Pues en capital físico, maquinaria, equipo en la fábrica, pero también en contratar trabajadores. ¿Que de dónde los sacan? De la oferta ilimitada de trabajo, de la gente que está ocupada en el sector de subsistencia, y ahora entonces migra al sector capitalista. Entonces supongamos que con esa inversión ahora estamos aquí, desplacemos esta curva. Entonces pasamos, fíjense, a N1. Es decir, tenemos más gente empleada, pasamos de 100 trabajadores a 200. ¿Y qué pasó con esos 200? Fíjense, si miran aquí, el producto creció, se incrementó, pero también se incrementó los salarios y se incrementó los beneficios. Ahí lo ven. ¿Y qué hacen al incrementarse los beneficios? ¿Sí? Los capitalistas normalmente de este modelo clásico son austeros, consumen austeramente porque su pasión es la acumulación, ¿sí? Los empresarios de Smith, Ricardo y Marx, según Marx, sufrían el problema de Midas, querían que todo lo que tocara se volviera oro. Era la pasión por la acumulación. En general, los empresarios clásicos, a diferencia de los empresarios modernos, son austeros. Así fue Rockefeller, según cuentan toda la historia, muestra eso. Fue, sí, Ford, todos los magnates industriales eran austeros, distantes a los empresarios de hoy, que les encanta el consumo suntuario y se parecen más a los viejos reyes, príncipes, ¿sí?, condes de la época feudal, con derroche, ¿sí?, consumismo, ¿sí?, son ambiciosos y presuntuosos. No, los magnates eran ahorradores, ¿sí?, austeros, ¿sí?, porque su pasión era la acumulación, es decir, ahorrar. Entonces se incrementa los beneficios, se incrementa el ahorro, y al incrementarse el ahorro, ¿qué pasa? Se incrementa la inversión cada vez más. Y si se incrementa la inversión, ahora pasamos, ¿sí?, esto se incrementa a N2, más trabajadores. Oil comienza a caer y tiende a cero hasta lograr el pleno
empleo, donde la economía, ¿sí?, logra la transformación de una economía atrasada en una economía desarrollada, es decir, una economía de mercado, ¿sí?, con pleno empleo, porque logró un proceso de acumulación de capital que tiende a oro. Es decir, aquí sobra los trabajadores improductivos y es escaso los empresarios, el capital. Aquí la gente está plenamente empleada y estamos llenos, abundantes de capital y de tejido empresarial. Entonces, este es un proceso, entonces, que según Arthur Lewis, y por eso su optimismo es, basta con que haya un capital, ¿sí?, una acumulación ordinaria de capital, un capital existente, así sea pequeño, que se invierta empleando productivamente donde no hay restricción, porque hay una oferta ilimitada de trabajo, para poner en marcha un proceso de acumulación de capital que va generando empleo productivo y por lo tanto hoy tiende a cero, y cuando es cero ya hay pleno empleo. Quiere decir que todo el sector de subsistencia, toda la gente que estaba aquí, se volvió capitalista. Se amplió la industrialización. Eso se refleja en que, como en los países desarrollados, quedan en los campos un 5% de la población, el resto está en las ciudades, pero el 5% de la población tiene tal productividad que abastece de materias primas y alimentos al 95% de la población, que está en las ciudades, en las fábricas, generando, ¿sí?, con empleo productivo altos ingresos, y entonces el ingreso per cápita comienza a pasar de 500 a $1,000 hasta llegar a los 60,000, 70,000 que hoy caracterizan a muchos países de economías de mercado con pleno empleo que llamamos desarrollados. Por eso decía Lewis, este es un proceso en que se va ampliando oil 1 se va transformando en oil 0, va creciendo el producto, al crecer el producto, el PIB, crecen los salarios y eso hace que el ingreso per cápita suba, crecen los beneficios y eso hace que dada una austeridad de los empresarios y una propensión marginal a ahorrar alta, que aumente la inversión y en 20, 30, 40 años se logre esta gran transformación. En ese sentido, este modelo de Arthur Lewis es un modelo, ¿sí?, de desarrollo típico y paradigmático desde el lado de la oferta y que explica de manera impresionante ese cajoncito que vimos en el cuadro básico del desarrollo, en que se puede lograr resolver el crecimiento por una vía, la acumulación de factores o la acumulación de capital. Hoy sabemos que existe otra vía, la productividad total de factores. De eso no se ocupa Arthur Lewis. De eso habrá otros modelos que veremos más adelante, ¿sí? Veamos entonces, ahora voy a borrar aquí, permítame, ¿sí?, y volvemos a mirar unos temas que son fundamentales del modelo de oferta ilimitada de trabajo. Entonces, dijimos que el proceso de acumulación de capital, delta KL, es el resultado, primero, de el incremento en el ahorro de los capitalistas, que se traduce en el incremento de la inversión, ¿sí?, y eso genera un incremento en el empleo, N, ¿sí?, que produce un incremento en el producto y finalmente un incremento, ¿sí?, en el ingreso per cápita. ¿Hasta dónde? Hasta que la economía logra la solución de pleno empleo, que es donde el oil es igual a 0 y el capital se vuelve 1. Es decir, la economía atrasada se convierte, logró el cambio estructural en economía de mercado de pleno empleo desarrollada. Entonces viene una pregunta interesante. ¿Cómo podemos acelerar este proceso? Es decir,
que lo que logramos en 40, podemos lograr por esta vía en 50 años, lo podamos lograr en 30. Entonces la respuesta de Arthur Lewis es clara. La única manera para acelerar ese proceso es que la inversión sea muy alta. Es decir, no del 8% como fue en Colombia con respecto al ingreso nacional, sino del 30-35% como fue en los países asiáticos y nórdicos, y por eso lograron el salto espectacular del desarrollo. ¿Cómo incrementamos la inversión? Entonces, dice Arthur Lewis, aquí tenemos el ahorro. Pero ¿qué sucede si al ahorro de los capitalistas le agregamos otra fuente? Crédito. Entonces, si un capitalista tiene $100 de ahorro, ¿sí?, invierte 100. El ahorro es igual a la inversión. Pero si además tiene un crédito, ¿sí?, de otros 100, ¿sí?, entonces va a invertir 200. Con 200 contrata más trabajadores que con 100. Y el proceso se acelera. Entonces el problema es de dónde viene ese crédito. Normalmente, hoy ya lo sabemos, los créditos pueden venir del sector financiero, del sector bancario fundamentalmente, o del sector financiero, y por eso la tasa de interés es una variable clave. Entre mayor la oferta de crédito y menor la tasa de interés, menor el riesgo de los capitalistas, ¿sí?, en su inversión, y por eso es fundamental un sector financiero, ¿sí?, moderno, productivo, al servicio de la productividad. A veces lo que tenemos en nuestros países es un sector financiero que solo le presta a los ricos, que son los que menos necesitan, y a tasas de interés muy altas. Entonces, ¿qué hace la gente con unas tasas de interés altas y una racionalidad del crédito? Pues se dedica a la especulación, no a la productividad, ¿sí? Por eso el crédito es importante. En el modelo de Arthur Lewis, que está viendo una economía atrasada y su objetivo es transformarse en una economía desarrollada, Arthur Lewis dice: no tenemos un sector financiero, privado, bancario para resolver. Por eso se vuelve en los procesos de desarrollo importante construir eso. Eso lo hicieron bien los asiáticos, nosotros nos demoramos. Por ejemplo, en Colombia empezó a ser muy importante el sector financiero después de el gobierno de Alfonso López. Ya en el Frente Nacional nos demoramos mucho en resolver ese tema. Entonces dice, puede venir del sector público, del Estado. ¿Sí? Por eso fue tan importante, el Estado. Tomar un poquito de agua. Fue muy importante. Es decir, ¿qué hace el Estado? El Estado entonces puede usar, según Lewis, la emisión monetaria. M1. Moneda. Emite moneda. Y con esa moneda, ese Estado le presta a los empresarios. ¿Cómo? En Colombia hicimos algo como esto. Recuerden, los bancos de esa época eran bancos públicos especializados. Banco Agrario. No se llamaba Banco Agrario, Caja Agraria. Eso era financiado por el Estado. Le daba plata a los bancos para que los bancos le prestaran a los productores agrícolas. Recuerden, otro, Banco Central Hipotecario. Era un banco público, el Estado lo financiaba, que le prestaba a todo el mundo para vivienda, es decir, a los industriales y a los hogares. El Banco Cafetero, que era público y le prestaba a la economía cafetera. El Banco Ganadero, que le prestaba a los ganaderos. Y todo finalmente, ese movimiento financiero, en el fondo, ¿con qué se respaldaba en esa época? Pues con el Estado, con el gasto público del Estado. Y ese gasto público del Estado, en el fondo, ¿con qué se financiaba? Con moneda. Emisión monetaria. Entonces la idea de Lewis es que si el Estado emite, ¿sí?, pero esa emisión monetaria no es para que circule en las calles, sino se vuelve crédito para el sector privado,
que lo utiliza como inversión. Entonces la idea de Arthur Lewis era que en ese caso la emisión monetaria contribuía al proceso de acumulación, lo aceleraba y no generaba inflación en el largo plazo. Recuerden algo importante de la economía, estudiantes, ¿sí? Es que la teoría cuantitativa del dinero dice que la masa monetaria por la velocidad del dinero es igual a los precios por las cantidades. ¿Qué son las cantidades? El P. Si las cantidades están dadas, si esto está dado, cualquier incremento monetario se vuelve inflación. Pero ¿qué sucede si ese incremento monetario es crédito? Que esto es en el corto plazo, llamémoslo así. En el largo plazo, ¿qué empieza a suceder? Que el incremento monetario también genera incremento en las cantidades. Y al incrementarse las cantidades, como la inflación aumentó la demanda y la inversión aumentó la oferta, entonces la inflación, que al comienzo sube, ahora vuelve a caer y no cambia. Entonces Arthur Lewis dice, si emitimos, pero esa emisión es crédito para los empresarios, genera empleo, producción, entonces lo que tenemos es un problema de inflación muy de corto plazo, pero una vez empieza a aumentar la producción, los precios, como hay mucha oferta, vuelven a caer. A eso lo llamó Lewis la autoderrota de la inflación. Entonces dijo, se vuelve importante para acelerar el proceso, algo, el apoyo del Estado, ¿sí? Con un déficit fiscal, gasto mayor que ingresos tributarios, financiado con emisión monetaria, y no se compliquen, amigos, porque la emisión monetaria sabemos que genera inflación, pero si se vuelve crédito, inversión, se autoderrota esa inflación, porque el alza inicial de los precios va a ser contrarrestada con el incremento notable de la producción de bienes y servicios, es decir, el aumento de la oferta en el mediano y en el largo plazo. Y sí podemos entonces, eso fue la tesis que dominó en América Latina, ¿sí? Los beneficios de la emisión monetaria. Hoy en general tenemos otra idea, tesis, de que no le vemos muchos beneficios a la emisión monetaria. ¿Por qué? Porque siempre la emisión monetaria se nos ha vuelto inflación y no se cumple mucho esto de la autoderrota de la inflación. Entonces hoy no somos tan amigos de emitir moneda para poner a crecer la economía, porque los riesgos de inflación son mayores. ¿Debido a qué? A dos fenómenos. Primero, que no necesariamente la emisión hoy se vuelve crédito para la inversión. Mucha gente utiliza la emisión, el exceso de liquidez, para otras cosas, consumo, entonces no se ahorra, o especulación, que puede llevar, ¿sí?, financiera, a crisis macroeconómicas severas. Y dos, porque la inflación en Lewis, igual que en los clásicos, es una inflación, ¿sí?, que tiene cierta, digamos, estabilidad, es decir, hay una correlación muy fuerte entre la cantidad de moneda que emito y el nivel de inflación y de precios. Pero, ¿qué sucede en las economías modernas? Que una vez tú emites y se aumenta la inflación, digamos el 20%, empiezan a suceder algo, expectativas psicológicas de inflación. La gente cree que si hoy es 20, mañana la inflación va a ser del 25 o del 30. Entonces, ¿qué hace alguien racional si espera inflación del 30? Pues sube los arriendos en el 30%. Y si suben los arriendos, los trabajadores ahora van a pedir aumento de salario no del 20 sino del 30. Empieza a subir la inflación. Y entre más alta la inflación, mayor lo que se llama dinámica inercial, ¿sí? La inflación cobra vida propia y puede terminar una inflación de 50 en 3 o 4 meses en 1.000.000% de inflación, como ocurrió en Venezuela, y con 1.000.000 todo el mundo está quebrado, ¿sí? Entonces, en Lewis no se contemplaba esta idea de la inflación inercial, y el supuesto duro era que toda esa emisión monetaria iba orientada a la inversión productiva, a generar bienes, producción de bienes y servicios, ¿sí? Eso en las economías,
digamos, globalizadas, modernas, no se cumplen sus dos ideas, esos dos supuestos, y por eso hoy esa idea optimista que tuvieron los clásicos del desarrollo en la emisión monetaria para complementar los ahorros de los empresarios y aumentar la tasa de inversión, hoy no tenemos tanto optimismo. Ponemos más el acento en el riesgo de la inflación que en los beneficios de productividad. ¿Qué hicieron los asiáticos? Algo que no hicimos. Hay otra forma de incrementar la inversión, ¿sí? Pero eso requiere, por eso, la importancia del comercio. Los asiáticos casi no usaron esto, que esto fue más América Latina. Y por eso terminamos más. Los asiáticos, en lugar de esto, complementaron el ahorro con reservas, superávit comercial, ¿sí? Y con inversión extranjera directa. Y por eso la tasa de inversión fue tan alta, ¿sí? Logró tanto un crecimiento acelerado sin riesgo inflacionario. Los asiáticos usaron la fórmula ahorro de los capitalistas más superávit comercial más inversión extranjera. ¿Y cómo lograron el superávit comercial? Lo lograron con dos fórmulas. Una, aprovechando sus ventajas comparativas, abriendo sus economías, es decir, exportando, ¿sí?, salarios bajos, ¿sí?, a los países, a los grandes mercados. Y dos, devaluando el tipo de cambio. Nosotros cerramos nuestras economías, no aprovechamos nuestras ventajas y tuvimos tipos de cambio fijos, revaluados, no devaluados. Si tú no tienes productividad, devalúa la moneda y con eso inunda los mercados, ¿sí? Entonces, en el fondo, ¿qué hicieron los asiáticos? ¿Sí? Invadieron la casa de los demás y protegieron la de ellos. Ese es el mejor juego. ¿Nosotros qué hicimos? ¿Sí? Nos dejamos invadir y no invadimos a nadie. Y además atrajeron inversión extranjera. Entonces América Latina creció con un ahorro de los capitalistas pequeño y emisión monetaria que nos llevó más, ¿sí?, dadas las expectativas inflacionarias, a crecimiento con inflación, ¿sí?, mientras los asiáticos resolvieron con ahorro de los capitalistas, que fue mayor, superávit comercial con base en devaluación del tipo de cambio e inversión extranjera directa, porque se volvieron economías muy ordenadas, disciplinadas, con alta productividad, infraestructura cada vez más competitiva y moderna, y eso los volvió muy atractivos, de tal manera que todos los grandes inversionistas, las multinacionales o empresarios, ¿sí?, quitaron la mirada de América Latina y empezaron a mirar Hong Kong, Taiwán, y se fueron para allá, hacia la tierra de las oportunidades, y con eso produjeron el milagro económico asiático, ¿sí?, del Pacífico. Nosotros hasta ahora estamos abriendo nuestras economías buscando un superávit, atrayendo inversión, ¿sí?, porque descubrimos que la fórmula de la emisión monetaria era muy riesgosa y de todas maneras no hemos logrado resolver también que nuestros empresarios y nuestra sociedad tenga una propensión marginal a ahorrar alta. Entonces, una forma de acelerar este proceso, y por eso una economía tardía de desarrollo puede dar el salto en 30, 40 años, es porque puede tener una tasa alta de inversión si además del ahorro de los capitalistas, abre su economía y logra superávit comercial y atrae inversión extranjera directa. Un pionero no puede hacer eso. Ese fue el problema, por eso Inglaterra demoró 100 años. Inglaterra, ¿de dónde tenía, por ser pionero? Solo tenía que basarse en el ahorro de sus capitanes de industria. Con el tiempo Inglaterra logró superávit comercial, recuerden las grandes exportaciones, y después, ¿sí?, incluso inversión, pero era Inglaterra la que invertía en el resto del mundo más que el resto del mundo en Inglaterra. Y Estados Unidos fue una historia más tardía, posterior, pero similar. Entonces se puede acelerar, ¿sí? También el modelo dice, si bien se puede acelerar, hay un problema importante, y es este proceso se puede truncar o reprimir. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el elemento importante del modelo? Y aquí es donde viene una gran controversia para desacelerar, reprimir. Si los salarios del sector de subsistencia,
sube. Sube el ingreso en los campos, en la economía campesina. Porque si sube el salario del sector de subsistencia, ¿qué tiene que hacer entonces para seguir atrayendo oferta ilimitada de trabajo? Las ciudades, las fábricas, las industrias, pues tiene que subir el salario, que antes es constante, urbano, tiene que subir, y eso disminuye los beneficios y disminuye el ahorro de los capitalistas. Si sube el salario en el sector de subsistencia, entonces el salario urbano no se puede mantener constante. Eso implicaría que si quiero seguir atrayendo, subo los salarios, pero bajan los beneficios, porque hay una relación inversa entre beneficios y salarios, y eso hace que el ahorro de los capitalistas sea menor y se frene el proceso. Por eso el modelo de Arthur Lewis fue tan enemigo, y eso influyó mucho en la teoría y en la política de desarrollo de América Latina, de que lo mejor era descomponer, no apoyar el sector agrario, la economía agraria, la economía rural. Lo mejor era que los campesinos se volvieran obreros. Pero ¿qué es lo que muestran las experiencias de desarrollo de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de los países abundantes en recursos naturales o de los países nórdicos? Que hubo otra solución para ellos interesante, ¿sí? Y esa solución fue que los campesinos dejaron de ser campesinos. Pero hay dos formas de dejar de ser campesino improductivo, porque muchos son baja productividad: o se vuelven obreros o se vuelven empresarios, que es lo que en Estados Unidos se llama farmers. Esos son los farmers de Holanda, de Nueva Zelanda. Es decir, la economía campesina, en lugar de descomponerse, se recompone productivamente en forma empresarial. Pero eso requiere mayores extensiones de tierra, gran inversión en riego, asistencia técnica, crédito seguro y fácil y barato para esos empresarios, para que puedan comprar combinadas, maquinaria, y la unidad familiar pueda tener, ¿sí?, pueda explotar 10, 30 hectáreas con maquinaria y sin mucha mano de obra contratada, solo la propia familia, que es el modelo norteamericano, el modelo de Nueva Zelanda. Pero para una familia de 5 personas, explotar 30 acres, pues tengo que resolverlo con maquinaria equipada. Por eso los farmers de Estados Unidos están llenos de productividad, es con base en maquinaria, combinadas, ¿sí?, herramientas, ¿sí?, y además con un créditos y seguros muy importantes post cosecha, si llega un evento climático que hace que yo me sienta, ¿sí?, interesado en explotar 30 acres, ¿sí?, y no invertir en una pequeña manufactura, porque es que la diferencia es que la agricultura, a diferencia de la manufactura, está expuesta a riesgos climáticos, a riesgos de inundaciones. Entonces, ¿cómo garantizamos que esos riesgos no desestimulen la inversión en esas farmers? Con seguros, con crédito barato. Eso es lo que tuvo Estados Unidos, y por eso la gran fuerza productiva de Estados Unidos quizás ni siquiera está en la clase obrera, ¿sí?, sino estuvo en los farmers. Y esa es la característica de los nórdicos. Entonces, ¿qué hizo América Latina? Siguió al pie de la letra Lewis, y a mí me parece que aquí falla el modelo, porque el modelo lleva la idea de que la descomposición de la economía campesina sea a través de la proletarización, de la industrialización, de las migraciones a las ciudades, y por eso tenemos tanta informalidad, cuando lo que habíamos que hacer era una variante, ¿sí?, y no ver que este proceso represivo que plantea Lewis puede ser una gran oportunidad de crecimiento. Es decir, no era subir los salarios de la economía, recomponer la economía campesina por la vía de descomponer, la economía por la vía de la proletarización, sino recomponer la economía campesina por la vía farmer, empresarial. Iban a subir sus ingresos, eso nos iba a llevar a mayores salarios urbanos, pero había una forma para bajar que los beneficios no se disminuyeran. Si suben los salarios, tenemos que subir dos cosas: las economías de escala y la productividad laboral. ¿Qué son las economías de escala? Que si suben los salarios va a haber más
capacidad de consumo, ¿sí? La escala de la demanda se multiplica, y al multiplicarse eso hace que los empresarios ganen, ¿sí? También no por la vía de la explotación, llamémoslo así entre comillas, de los trabajadores, sino por la vía del mercado, por la vía de la demanda. Y dos, aumentar la productividad laboral, que significaba no solo inversión en capital físico, sino también en mejorar las competencias, habilidades y destrezas de los trabajadores para aumentar la productividad. Si esto sube, los empresarios, para no haber disminuido sus beneficios, su ahorro, su inversión futura, pues se verían obligados a estimular la productividad. Es decir, la recomposición de la economía campesina, en lugar de ser una represión para el proceso de crecimiento, podía ser un multiplicador importante. Ahí es donde, ¿sí?, en estos dos puntos son muy interesantes, ¿sí? Porque frente al mecanismo de la aceleración de Lewis, podemos decir, en realidad Lewis nos propuso, para acelerar ese capitalismo, la emisión monetaria. En América Latina la emisión monetaria nos llevó a riesgos inflacionarios altos. Era mejor lo que fue el complemento asiático, por la vía del superávit comercial y por la vía de la inversión extranjera directa. ¿Cómo lograr el superávit? Había que usar o productividad o devaluación del tipo de cambio, ¿sí? Y no tanto la emisión monetaria. Y dos, aquí hay otro motivo muy fuerte de controversia. Lewis nos plantea que hay que evitar la represión del modelo, evitando el alza de los salarios en el sector de subsistencia o de los ingresos en el sector de subsistencia. Y lo que hay que decir es que la experiencia mostró que en los países que tienen recursos naturales, y Colombia es de eso, ¿sí?, abundantes en recursos, en geografía, había una forma de descomponer la economía campesina, que no era la fórmula solo de la descomposición, ¿sí?, transformando a los campesinos en obreros en las ciudades a través de las migraciones, sino recomponiendo las unidades agrarias. Pero eso implicaba transformar, que es recomponer los campesinos en farmers, en empresarios. Y eso implicaba una política pública de créditos, seguros, asistencia, etcétera, para minimizar los riesgos y elevar la productividad, que fue el modelo, que ha sido el modelo norteamericano, que siguieron los países nórdicos, y por eso les ha ido tan bien, ¿sí? Y los países del nuevo continente, me refiero a Nueva Zelanda, Australia, etcétera, ¿sí? Ahí está las dos controversias, dos planteamientos o extensiones del modelo de Lewis, pero que generan dos controversias, ¿sí? Yo soy más de la idea, ¿sí?, en el caso de acelerar el proceso, abriendo la economía con superávit comercial y atrayendo inversión, y no tanto usando la emisión monetaria por el riesgo de inflación en las economías modernas, que ha sido la experiencia latinoamericana. Y dos, creo que eso sí ya lo aprendimos la primera, pero esto hasta ahora lo estamos aprendiendo y no lo hemos aprendido bien. Cómo crecer en el futuro no es descomponiendo la economía agraria, rural, ¿sí?, los campesinos, sino transformándolos en farmers. Ese es el gran reto. Y si logramos farmers y agroindustria más agroindustrias, el país puede crecer a tasas muy altas. La oportunidad del crecimiento de este país no está tanto en las ciudades como la gente piensa, ¿sí?, sin negar la importancia de esas economías de aglomeración, sino en las ciudades región, en el sentido de áreas metropolitanas, en donde la parte regional sea un fundamento de potencialidades de crecimiento importante. ¿Vía qué? Vía farmers y agroindustrias, ¿sí?, volviendo los campesinos, ¿sí?, empresarios, farmers, ¿sí? Y eso implica una política de desarrollo agrario bastante sofisticada e interesante. Ese es el mensaje, ¿sí?, y las controversias, ¿sí?, lo que es este gran modelo, lo que podemos aprender de este gran modelo y los ajustes que le podemos hacer al modelo pensando en el desarrollo futuro de América Latina y especialmente de Colombia. ¿Okay?